Señores, buenos días. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo han nacido? ¿Todo bien? Buenos días, profe, ¿todo bien? Esperemos que vayan más chicos que vayan adhiriéndose a la clase. Vamos a comenzar las clases. Sí, sí, ahora vamos a comenzar esta hora. Poquito por la situación de la mañana y pues creo que todo el mundo hacemos un poquito de deporte y luego venimos a trabajar acá. Bueno, entonces vamos a comenzar clases, no sé. La sugerencia mía es lo siguiente, que cualquiera de ustedes pues conformen un grupo WhatsApp para poder comunicarnos cualquier cosa. Sí. Entonces yo quisiera que, por favor, cree un grupo de WhatsApp que ponga hidráulica aplicada, pues y ahí para que me añadan a mí y poder comunicarnos más rápidamente que estar comunicándonos a través del correo. Hay cosas muy puntuales que podemos comunicarnos, por ejemplo, en caso de las clases que vamos a recibirlos a cada 40 minutos, luego descansamos 5 minutos y luego continuamos nuevamente la clase. Sí, y algún comunicado, alguna cosa, de pronto, pues, o alguna pregunta quieren hacerlo más fáciles por WhatsApp y podemos solucionar las cosas. Entonces, yo sí les pido que creen un grupo de WhatsApp y cual me incluyan para nosotros poder comunicarnos de mejor manera las cosas. Bueno, entonces vamos a continuar clases el día de ayer. Habíamos visto exactamente hasta, en este caso, eh, para qué servía en este caso lo que es la morfología de los ríos. Y habíamos hecho una exposición total, ¿no es cierto? En este caso, pues, la importancia del conocimiento de la morfología y qué pasaría en caso de no conocer exactamente la morfología o la evolución, en este caso de la formación de un cauce o de un río, porque nosotros podríamos estar cometiendo muchos errores en colocar ciertas obras hidráulicas en ciertos tramos o ciertos sitios de los ríos en donde pues el río alguna vez estaba presente y en un tiempo determinado el río puede regresar por ese mismo cauce, esa misma área y pues eliminar la estructura o destruir la estructura. Entonces, una de las importancias en este caso, o mejor dicho, una de las importancias de la morfología es exactamente eso, ¿no? Conocer en este caso, el grado evolutivo de la formación de los cauces. Y eso se llama en este caso la morfología, ¿sí? Para hacer todo esto, nosotros habíamos indicado que para esto se hace lo que se llama un estudio multitemporal. Y ese es el estudio que ustedes van a hacer un poco un deber, que se llama el estudio multitemporal en este caso, la morfología de los ríos, ¿sí? ¿En qué consiste multitemporal? Como el nombre lo dice, multi, quiere decir trabajar en este caso valiéndonos de fotografías aéreas, por ejemplo, en el mismo Google, ¿no? En el mismo Google, ustedes van a ver de que hay fotografías que se han tomado de algún tiempo atrás, ¿no es cierto? Y ahí podemos ingresar, en este caso Google Earth, podemos ingresar y podemos ver las fotografías, por ejemplo, un caso, si yo quiero estudiar el río Napo, ya el río Napo, ¿no es cierto? El río Napo, hay otros islotes, puede ser que el río esté por acá y así sucesivamente, así, de esa manera, ¿no? Entonces podemos ver en qué época el río Napo estaba por acá y en qué época el río Napo ahora está de ponte por acá. Sí, eso podemos ver en el mismo Google, o si no, pues trabajar en este caso lo que son las fotografías aéreas que están en este caso están almacenadas pues en una base de datos del mismo Google o también del IGM y podemos observar exactamente, hacer el estudio temporal implica desde la fotografía más antigua hasta en este caso la más actualizada. Y podemos ir haciendo en este caso, tomando la fotografía más antigua y luego superponiendo fotografía sobre fotografía y para ver al final el río, pues para ver que el río ocupaba todo ese sector. Simplemente ahora está ocupando, pongamos, solo este sector, ¿sí? Entonces implica que yo voy a conocer exactamente el proceso de evolución o la morfología de este cauce, cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Por supuesto que el tiempo que estamos estudiando, el estudio multitemporal, no es que este, sea representativo desde cuando el río existió, pero por lo menos tenemos la idea de la información del río, en este caso de un tiempo muy atrás hasta el actual, por donde estaba el río, ¿sí? Entonces eso nos ayuda muchísimo, nosotros a prevenir este caso, si yo quiero construir una obra hidráulica aquí, hacer un puente aquí, implica de que, miren, algún rato el río va a venir por acá y se va a llevar esto, y se va a llevar el puente o se va a llevar esta cosa, ¿no es cierto? Al final tenemos este problema. Entonces, eso es una parte fundamental que nosotros, antes de iniciar en este caso una construcción en un río, debemos tener ese tipo de estudios.
Y esto prácticamente ignoramos. Y muchas veces ignoramos totalmente, en muchos estudios se ignora totalmente y al final tenemos problemas exactamente de lo que nos está pasando, por ejemplo, en el Coca, ¿no? Coca nos está pasando muchos puentes que han fallado en este caso, o que puentes que quedan en la mitad del río y al final el río va por otro sector. Sí, es porque alguna vez estaba el río ahí. Entonces, en el caso de nosotros, pues todavía estamos, llamemos el caso, en pañales para tomar esta conciencia, pero en países como, por ejemplo, ya Alemania, Estados Unidos, lo que hacen exactamente este tipo de estudios y la gente que está ocupando, pongamos, sectores de aquí, está ubicado esto, lo que tratan es de que esta gente ya vaya saliendo poco a poco, ¿sí? Vaya saliendo de este sector y les vayan reubicando a otros sectores y esto ya, pues, así el río le dejan que tranquilamente transite por esos sectores que están acá. Por ejemplo, yo tengo la oportunidad de conocer el río Rin en Alemania. Ahí exactamente toda la población que estaba acá poco a poco ha ido saliendo y son espacios verdes que utilizan especialmente estos para recreación en la época de, llamamos allá como hay verano, en época de verano, y lo dejan transitar normalmente en la época de crecida, pues el río está transitando por acá y prácticamente ellos están a salvo en cuanto se refiere. ¿Sí? Bueno, entonces esto poco les indico porque hay que trabajar en esos temas, nosotros que manejamos el agua, hay que trabajar en esos temas para no tener inconvenientes después, que especialmente con las épocas de crecida de los ríos, exactamente. Porque esta especie de meandros, especie de sinuosidades se da especialmente cuando, después de una crecida, ¿sí? Entonces, después de una crecida queda ya conformado prácticamente diferentes islotes, diferentes meandros, y esto es lo que hace en este caso que el río, en este caso, quede por otros sectores y de pronto esto pasa un largo tiempo y pensamos que realmente el río está así aquí y comenzamos a trabajar prácticamente en el lecho del río, ¿no? Entonces eso nos ayuda bastante en lo que es el estudio, en este caso multitemporal, que al final estamos haciendo o estudiando lo que es la morfología del cauce. Bien, continuamos. Ya, vamos a ver. Aquí en este caso los factores que influyen en una corriente para tomar una u otra forma son, o sea, en este caso para la forma, quiere decir la forma del río, ¿no? ¿Cuáles son? Primero, los parámetros hidráulicos. Ustedes saben cuáles son los parámetros hidráulicos, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuáles son los parámetros hidráulicos? Son el área, el perímetro, son en este caso la longitud del río, son en este caso los calados de los ríos, todos son los parámetros hidráulicos, ¿cierto? Y por supuesto aquí pues para esto pues influencia mucho para qué es el caudal que circula por el río. Y por lo general cuando nosotros hablamos en este caso el cambio de la morfología de un río, hablamos en este caso de que estamos hablando especialmente de caudales máximos. Sí, caudales máximos porque los caudales máximos son los que van a producir modificaciones en el comportamiento, en este caso de la forma y la geometría del río. Exactamente. Y claro, que también los caudales mínimos, en cambio, ¿qué sería? Se trabajaría en el sentido de lo que es la deposición o la sedimentación, ¿no es cierto? Entonces, son dos fenómenos prácticamente inversos, ¿no? Pero al final, este es el que va a influenciar mucho en la vida del río. Ya, bien. ¿Qué otros parámetros tengo que tomar en cuenta? Es la propiedad de los fluidos. En este caso, la propiedad de los fluidos, hablamos especialmente de lo que es la viscosidad cinemática, ¿no es cierto? Esta propiedad pues varía en función de qué? Varía en función de la temperatura del agua del río, ¿sí? Y esto también nos ayuda a ver, en este caso, nos ayuda a estimar lo que es los sedimentos, ¿no? Sedimentos tanto de fondo como de qué, como en suspensión, ¿de acuerdo? Entonces, miren, ustedes tienen mucho que ver estas cosas para nosotros poder calcular, en este caso, algunos parámetros, en este caso, lo que es la morfología de los ríos, ¿sí? Las características del flujo, que es otro factor importante. ¿Cuáles son especialmente lo que es el tipo de flujo? En este caso, pues el flujo que es el subcrítico, ¿no es cierto? El supercrítico y en este caso el flujo crítico, ¿sí? ¿Basado en qué? Basado especialmente en lo que es, en este caso, el número de flujo, en este caso flujo, tipo de flujo, o también trabajando cuando hablamos de sedimentos, también hablamos con el número de Reynolds. Entonces, estos dos valores nos sirven en este caso, aquí hablamos del caso, las fuerzas de velocidad, acá las fuerzas de inercia, ¿no es cierto? Nos da este caso. Pero todas estas cosas están influenciadas por lo que es la temperatura, en este caso del cauce. Entonces, miren, el comportamiento, en este caso, de un río depende de las características, en este caso que estamos mostrando acá.
Ahora también las características del material de fondo, tamaño, exactamente, y aquí está indicado la graduación, la forma, etc. Es muy importante esto, ¿no? Es muy diferente, en este caso, pues calcular la sedimentación de una partícula redonda que una partícula que tenga una irregularidad. Entonces, a esto estamos hablando, en este caso, lo que es el tamaño de la partícula. El caso está dado por ¿cuál? Dado por el diámetro. En este caso, hay diámetros que se llama el diámetro representativo, que puede ser un D50, o hay también diámetros, en este caso, de 70, de 75, de 16, de 30, de 15, lo que quieras. Entonces, muchos autores, muchos investigadores trabajan en función de ¿qué? De este tipo de diámetros, ¿sí? Y eso donde tenemos, obtenemos a través de la curva granulométrica, que nosotros lo obtenemos a través de ¿qué? A través de muestreos en el cauce, ¿sí? Los muestreos pueden ser, en este caso, sedimentos de fondo, que podemos extraer sedimentos que están acá en el fondo, o sedimentos, en este caso, que podemos extraer estos sedimentos que están en suspensión, ¿no es cierto? Entonces, para esto hay una técnica de obtención de información, en este caso de los sedimentos, y para esto hay otra técnica de obtención de sedimentos. Y cada uno tiene sus diferentes parámetros y sirve para uno u otro tipo de estudios. Pero al final, todo esto concuerda en lo que es en la morfología de los ríos, exactamente. Sí, la graduación implica en este caso, ¿qué es graduación? Nada más estamos en función del tamaño y la graduación es en función de los diámetros, de 75, de 16, lo que quiera que sea, dependiendo en este caso del tipo de diámetro que nosotros tomamos en cuenta para los diseños. ¿Recuerdan ustedes cuando nosotros calculábamos, por ejemplo, en este caso, los canales en tierra, hablábamos de un D75, ¿se acuerdan? D75, ¿sí? Y en el caso de hidráulica general, hablamos de un D, en este caso, de un diámetro promedio. Y yo había dicho que el diámetro promedio más o menos es igual a ¿qué? A un D50, ¿no es cierto? A un D50. Y yo por eso a veces trabajamos nosotros con un D50 como un diámetro promedio, ¿no es cierto? Pero hay que entender que los diámetros de 75 son muy diferentes a un 30, muy diferente a un D15, a un D16, muy diferente, ¿no? A un D80, dependiendo, ¿no? ¿Sí? Y también hacemos conceptos que significa esto, ¿no? La geometría del cauce, ¿no es cierto? En este caso, estructura de los bordos, altura, pendiente, ¿no es cierto? Pendiente, cohesión, estratificación. Cohesión, esta es una parte muy importante. Hablamos en este caso de la cohesión cuando son materiales cohesivos y los materiales no cohesivos, ¿sí? Al final nosotros, para lo que es material de fondo, especialmente el fondo que estamos aquí hablando, hablaremos especialmente de suelos cohesivos y no cohesivos, porque en función de esas dos trabajaríamos para lo que es, en este caso, el movimiento de sedimento en el fondo y también las propiedades del sedimento para lo que es estudios de socavación y estudios, en este caso, de erosión en cauces de ríos, ¿sí? Y en el caso de erosión, socavación en cuencas son diferentes parámetros que ya vamos a entrar después creo que el día de mañana estaremos viendo ese tema, ¿ya? Sí, la estratificación es otra parte importante, el tipo rocoso. O sea, esta situación o tipo rocoso nos da exactamente, nos lleva a materiales cohesivos y no cohesivos, ¿cierto? Nos lleva. Entonces, todo esto vamos a ir estudiando, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir diferenciando, especialmente cuando nosotros utilizamos lo uno y cuando nosotros utilizamos lo otro, ¿no? ¿Sí? Las características biológicas en este caso. Bueno, esto es una parte que nosotros también tenemos que tomar en cuenta, es decir, esto juega mucho y muy importante ¿para qué? Para lo que es especialmente lo que es el coeficiente de rugosidad. Cuando nosotros vimos el capítulo en socialización del sílabo, decíamos resistencias del hecho, ¿no es cierto? Al final, las resistencias del hecho lo que nos daba en este caso, ¿qué sería? Nos daba una resistencia del movimiento de la partícula, especialmente lo que es en el fondo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo se forman las dunas, las antidunas, se forman diferentes tipos de amontonamiento o también acorazamiento de materiales, que eso implicaba, en este caso, mayor resistencia, ¿para qué? Para que el fluido pueda, pues, trasladarse en el canal o en el río, ¿no es cierto? Y esa resistencia está traducida en qué? En el coeficiente, en este caso de Manning, que se llama coeficiente de rugosidad o de resistencia de Manning, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que cuando yo hable de resistencia, estoy hablando de qué? Del cálculo del coeficiente de Manning. Ustedes van a ver cuando nosotros calculábamos en hidráulica fluvial, perdón, general, decíamos que la velocidad es igual a 1 sobre n, j al u medio, era la 2/3, ¿no es cierto? Esa es la fórmula que nosotros utilizamos para velocidad media, en este caso un canal. Acá también utilizamos con esta fórmula para lo que es velocidad media en un río. Y vean, miren que ver, aquí tiene que jugar muy importante, juega que la rugosidad, o el coeficiente de resistencia también llamamos. Entonces,
Este coeficiente de resistencia es aquel que va a definir exactamente la velocidad y el caudal incluso de circulación, porque ustedes saben que caudal es área por la velocidad media, ¿no es cierto? El área no es más que la sección, en este caso la sección del río. Entonces, ¿qué implica esto? Nosotros, depende, esos valores de velocidad media, del caudal de circulación, depende ¿qué? De la rugosidad. Y entonces, cuando hablemos nosotros de resistencia, lo que haremos es calcular un valor exacto de N en función de qué? En función de muchas propiedades de los sedimentos, especialmente. ¿Sí? Ahí tenemos una metodología que hemos de aprender. Hay, bueno, algunas metodologías de algunos autores que nosotros vamos obteniendo, vamos calculando. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Si es que este N va a variar la velocidad media. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que este N tiene que ser bien calculado, bien estimado en función de muchos parámetros que nosotros nos dan muchos autores para calcular el valor de N. Y con eso, pues, partimos a generar lo que es en este caso los cálculos de la velocidad media y los caudales. ¿De acuerdo? Sí, ya. Ahora vamos a ver factores humanos. ¿Verdad? Los factores humanos, bueno, no, también me faltaba ver esto. Esto de pasto y vegetación, ustedes saben que si yo tengo un río, hago un corte, pongamos esto, si bien es cierto, estos son materiales aluviales, materiales pueden ser cohesivos, no cohesivos, que estoy aprendiendo acá, ¿no es cierto? Pero el momento que, digamos esto, así es, ¿no es cierto? Pongamos esto. Por el momento que hay una crecida de un río, ¿qué pasa? Se desborda esto y acá comienza el nivel, pongamos, llega hasta acá. Todo esto y digamos inunda, ¿no es cierto? Inunda esa parte y se va, así. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos vegetación, tenemos árboles, tenemos sembríos, tenemos todas esas cosas. Pero nosotros queremos saber exactamente cuál sería el caudal que circuló por aquí y las cotas que alcanzó esto. Incluso esto ayuda para determinar lo que es las líneas de inundación y en este caso un mapa de amenazas por inundaciones podemos también hacerlo, ¿no es cierto? A través de lo que es estudiando todas esas cosas. Entonces, ¿qué implica? Aquí tenemos una rugosidad que sería una rugosidad 1, ¿no es cierto? Que sería el cauce, que estamos hablando de este cauce aquí. Acá tendríamos una rugosidad 2 y acá podríamos tener una rugosidad 3, dependiendo de cómo sean las orillas en este caso. Entonces, miren ustedes, ¿y acá qué estaba? Aquí está vegetación, pasto, arbustos, árboles, aquí, ¿sí? Entonces, esta rugosidad va a ser diferente a esta rugosidad y, por supuesto, esta rugosidad es diferente a esta. A veces podemos tomar la rugosidad de esta igual a esta, dependiendo que si las dos orillas están igualmente, tienen la misma vegetación. Pero hay sitios en donde no hay vegetación, no es la misma, diferente la orilla izquierda que la derecha, entonces hay que calcular la rugosidad esta como 1 y la rugosidad esta como otra rugosidad. Y entonces en conclusión tendríamos 3 rugosidades, ¿para qué? Para simular digamos, el tránsito de la crecida por este cauce. Entonces, esto tiene que jugar un parte muy importante en lo que es en este caso la vegetación. Para esto existe exactamente, puedo terminar a través de estas fórmulas que vamos a aprender en resistencias del lecho del río, o también aquí también tenemos, por ejemplo, en caso de nosotros más trabajamos en hidráulica fluvial, trabajamos específicamente con este de acá, ¿sí? Con este de aquí. Esto nos interesa más porque es los sedimentos. Al final nosotros es esta hidráulica, es hidráulica sedimento, ¿no es cierto? Y acá de pronto esto está determinado en base a experiencias y esto está en función, por ejemplo, es de Bente Chow. Bente Chow es un hidrólogo que ha estudiado muchísimo hidrólogo hidráulico y tenemos el libro, yo por ejemplo, de hidrología doy de Bente Chow, ¿sí? Bente Chow es para mí la Biblia y es un libro americano que es muy excelentemente bueno. A veces hay gente que no entiende mucho ese libro, pero bueno, yo trabajo con ese libro muchísimo, ¿sí? Y mi libro está basado en Bente Chow. Bueno, entonces con esto, este señor tiene que, por ejemplo, dentro de los mismos modelos, GRAS, tiene que se llama un manual, en este caso, y ese manual nos da exactamente, ustedes pueden verse en el modelo que hemos de bajar, ahí hay unas fotografías de diferentes tipos de cauces de ríos en donde nosotros comparamos la fotografía, porque eso es de hecho investigación, señor, ¿no es cierto? Es investigación con nuestros cauces que nosotros, por eso nosotros cuando hacemos en campo, tomamos la fotografía y vemos, comparamos la vegetación, otras cosas, y al final decimos, no, el coeficiente de rugosidad de Manning de aquí, y yo que sé, es 0.025, y acá 0.030, porque la vegetación o el río se parece a mi cauce que estoy estudiando, ¿sí? Entonces, miren ustedes, hay cosas en este caso en cuanto se refiere a lo que es la rugosidad de Manning. En canales de hidráulica general, tranquilamente teníamos nuestros valores. ¿Por qué? Porque el hormigón ya sabemos que es 0.012 a 0.016, varía dependiendo del tipo de hormigón que utilicemos, ¿no es cierto? Canales de tierra decíamos 0.025, 0.026, que era tierra a tierra.
Pero acá tenemos que ya calcular otro tipo, ya hacer un ajuste mejor en cuanto a los que son factores de. Y los factores humanos, en cambio, que sería en este caso ya es lo que ya viene la intervención del hombre. Esto es algo natural de acá arriba, ¿no? La 6, pero el 7 ya es el hombre. Cuando interviene el hombre, entonces ya viene este caso, puede haber lo que son sembríos cerca de los ríos, ¿no es cierto? Con surcos, sin surcos, eso va a influenciar muchísimo el factor N. La urbanización, cuando nosotros construimos nuestras casas o existen cerca del río, ¿no es cierto? Ya es una influencia que tenemos que tomar en cuenta y ya son otro tipo de rugosidades. El drenaje, igual manera, también va a haber, va a jugar un papel importante, en este caso, lo que es para lo que es la llanuras de inundación, que ya dije, ¿no es cierto? Aquí está la llanuras de inundación, bordos de protección, en este caso, ya bordos de protección, que es, como por ejemplo en el Tena, ¿no es cierto? Hay bordos de protección que son obras que un poco le causan al río, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto más o menos. Entonces, miren ustedes, todos esos factores nosotros ya conocemos y vamos a ir viendo poco a poco dentro del tema. ¿Sí? Entonces, son los factores que influyen en una corriente para tomar, digamos, una u otra forma. Todas esas cosas, ¿sí? No sé si tienes algún comentario, muchachos. Está claro, ¿no? Esperemos que estén claros. Bueno, entonces ahora sí hemos visto en este caso, pues, los factores que influyen, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué hay que decir? Todos estos factores influyen ¿en qué? En la forma del río, ¿sí? La forma del río, ¿no es cierto? En este caso habría yo, hasta aquí hablaríamos un poco de factores naturales, ¿sí ven? Hasta aquí factores naturales, sí, la propia naturaleza, ¿no? Por ejemplo, ayer en la tarde recorrí un poco la desde del Pichincha, un estudio que estoy haciendo para el municipio de Quito. Por ejemplo, en la parte alta, pues no se ve que hay intervención humana, sino los deslizamientos se producen exactamente, ¿por qué? Por las pendientes mismas fuertes de la misma quebrada, ¿no es cierto? Y por la acción, en este caso, ¿de qué? De la lluvia, ¿no es cierto? Entonces, al haber pendiente fuerte y más la cantidad de lluvia que cae, entonces se estabiliza el talud y cae. Prácticamente son como caídas, en este caso, de bloques, que se vio, sí. Otra cosa es deslizamientos, ya. Bueno, en cambio, en la parte baja se ve que cuando ya hicieron agricultura, urbanizaron, entonces ya intervino el hombre y también esto contribuye a que exactamente en este caso, a la formación, en este caso, del cauce, ¿cierto? Entonces, en la parte alta, pues la parte natural, pues igual sigue en su evolución y sigue formándose o conformándose, en este caso, la morfología del cauce. Y acá el hombre contribuye a lo que a la naturaleza contribuye a algo adicional, ¿no es cierto? Es lo que decir. Entonces, en función de estos parámetros, podemos ver acá más o menos la naturaleza que se presenta en las formas de los ríos, ¿sí? Entonces, esto es lo que se presenta, tres formas se presentan los ríos de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza se presentan diferentes formas de ríos, como por ejemplo, esas son las más digamos, representativas, ya en este caso, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un río trenzado, estamos observando de esta manera, ¿sí ven? Un río recto y un río meandrante. Estos tres tipos de ríos por lo general se presentan. Esto está de acuerdo, en este caso, a Simons y Juliet, ¿sí? Exactamente. Más adelante vamos a ver con más detalle. Pero el río trenzado, digo, miren, ustedes pueden ver, aquí es la margen del río, ¿sí ven? ¿Sí? El río en este caso recto, es un poquito más estrecho, si pueden ver, pero aquí el río también tiene sus diferentes tramos de circulación y un tramo central, al final sería esto. Pero estamos hablando aquí, miren, depósitos de sedimentos. Esto implica que algún rato el río estaba por aquí, ¿no? Rato el río por aquí, pero este más tiende a, como que dice, a estar en este área en este caso. Y acá el río en este caso, miren ustedes, tiene una forma sinusoidal o meandrante, por eso se llama meandros o meandrante. Aquí tiene una zona de inflexión, un poco hablando de matemática, ¿no es cierto? Y depósitos en el interior de la. Entonces erosiona en la parte y deposita acá. Erosiona y deposita, ¿sí? Entonces, ¿qué implica aquí? Si yo veo sedimentos aquí, yo veo vegetación, todas esas cosas, pero el río está por acá. Entonces, tenemos la osadía a veces de coger y hacer el puente aquí. Pero sabemos que el río alguna vez va a venir por acá, porque aquí depositó sedimentos y viene por acá, ¿sí? Entonces, miren, poco podemos ir definiendo el área de, yo llamo, y bueno, y he visto también algún libro escrito ya, yo les llamo el área de divagación del río. ¿Por qué? Porque el río en su juventud o en su formación, ¿qué pasa? Está divagando, o sea, divaga y va por todas partes, ¿no? Y al final, pues, dice, esta es mi área en donde yo voy a estar toda la vida.
Y si tú intervienes aquí, pues algún rato te quitaré mi zona porque porque ese es mi territorio, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces eso hay que conocer. Bueno, entonces aquí ya tenemos la diferencia, lo que se llama un río trenzado. Trenzado indica muchos islotes, miren, la circulación del agua está prácticamente de acuerdo a circula de acuerdo a la pendiente, ¿no? Ustedes saben que el agua toma en la línea de máxima pendiente, entonces hay pendiente y va por ahí. Si ya no hay pendiente, se queda estancada, suma agua, suma caudales y luego pues busca por dónde es. ¿Y esto en función de qué? En función del caudal y la pendiente del cauce. Y estos son depósitos de sedimentos que se van dando y al final pues se llama un río trenzado. Muchos islotes, pequeños y grandes y al final. Este más recto tiene también sedimentos y acá meandrante en cambio siempre es la situación de que en alguna parte deposita sedimentos en este caso una curva, en la otra curva y así sucesivamente y continúa. Pero sabemos que algún rato va a venir río por acá, ¿no es cierto? Bien, entonces esta situación estamos acá. Continuamos muchachos. Aquí tenemos creación de ríos de acuerdo a su geometría. Lo que habíamos visto acá, geometría, en este caso hablamos rectos, trenzado y meandrante. Y aquí vamos a ver un poquito más ya de esta clasificación, ¿no es cierto? Vamos a ver. ¿Qué dice? Ríos, en este caso, ríos de acuerdo a su geometría, ríos rectos. Primerito vamos a ver los rectos, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué es la característica de ríos rectos? Alineación recta. Habíamos visto ese gráfico, ¿no es cierto? Presentes en planicies, bajas velocidades erosivas y en pendientes fuertes alcanzan velocidades altas. Entonces, estos ríos rectos también tenemos en este caso yo diría, en la parte alta de la cuenca, ¿no es cierto? Y también en ciertas planicies ya entre lo que sería la zona de transición y la zona baja. Exactamente, se presenta este tipo. La alineación recta es posible por la alta concentración de sedimentos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo, ¿cuál es la característica de un río recto? ¿Qué tiene? Dice alta concentración de sedimentos. Exactamente, ¿sí? Asociado a una pendiente fuerte, aunque esto no es una condición determinante. O sea, las pendientes no son condiciones determinantes, pero de pronto se asocia a esto. ¿Por qué? Porque hace que el río prácticamente tenga una pendiente fuerte y que el río vaya prácticamente llevándose los sedimentos y que se mantenga en esta forma de acá el río, ¿sí? Especialmente debido a qué? A la pendiente, exactamente. Ya. Luego dice, en general, un cauce con gasto fluctuante tiende a formar un cauce trenzado, ¿sí? Entonces, en este caso, pues hasta aquí sería la condición de un río recto, pero si ya viene un gasto fluctuante, ¿qué decir fluctuante? Que son gastos mínimos, gastos medios, gastos máximos, es decir, que siempre está variando el caudal, ¿no es cierto? ¿Qué implica eso? Implica de que en épocas de crecida, pues va a llevarse sedimentos, va a limpiar el río y en épocas de sequía van a dejar sedimentos. Entonces, eso implica lleva sedimentos, deja sedimentos, lleva sedimentos, deja sedimentos y de acuerdo a la pendiente, pues puede ir ya, en este caso, cambiando sus direcciones. Y se transforma en este caso en un río trenzado que es de acá. ¿Sí? Es decir, en este caso, un río recto puede transformarse ya en un cauce trenzado en este caso. ¿Sí? ¿Debido a qué? Debido a un gasto fluctuante que se puede presentar en el río. Y hemos visto que es gasto fluctuante, pues variación del gasto de acuerdo a la época, ¿no es cierto? La época, en este caso, época lluviosa, ya en este caso. O si hablamos un poco también con el clima, podemos ir asociando, ¿no es cierto? Que son los ríos trenzados, formados por aquellos canales interconectados que vimos en este caso, aleatoriamente, separados por barras, representan la apariencia de una trenza, ¿no es cierto? Entonces aquí habíamos visto apariencia de una trenza, ríos trenzados. Aquí estamos, ¿no es cierto? Exactamente. Ustedes han visto, por ejemplo, en el mismo TEN hay unos chicos que venden aretes, ¿han visto ustedes ahí en el malecón? Es similar, ustedes ven esa trenza así, ¿no? Por eso se llama trenzado, ¿no? Entonces, sus modos aquí, todas esas partes y todas esas cosas. Entonces, todo tiene su relación incluso para poder enseñar esta cosa. Bien, continuamos. Entonces, ¿qué es en este caso? Dice, una característica en este caso, un río trenzado, ¿cuál es? La pendiente generalmente es baja. O en su caso puede ser con pendiente fuerte, esto es, ¿sí? Por lo general es baja, ¿no? Porque la pendiente fuerte un poco más se asocia a un río recto. Pero al final sería una transición entre río recto y un río trenzado. ¿Sí? Es baja, o en su caso puede ser pendiente fuerte, esto es. Vamos a ver qué dice acá. Sí, aquí estamos. Ríos trenzados. Entonces aquí ya tenemos una característica para nosotros poder calcular ya este tipo de ríos, ¿no es cierto? Ríos trenzados, en este caso, la pendiente, en este caso el río, porque hablamos, si ustedes pueden observar,
nosotros hemos visto aquí, en los dos casos, río rectos y ríos trenzados, ¿qué parámetro juega un papel importante? Es en que es en este caso la pendiente. Aquí por estar hablando de aquí hablamos de la pendiente y aquí también hablamos de la pendiente, ¿no es cierto? Aquí estamos pendiente, hablamos pendiente baja, aquí también pendientes. En consecuente, nosotros para definir inicialmente si es un río trenzado, esa cosa, trabajamos en función de qué? De la pendiente. Y vamos a ver acá, ya tenemos acá unas fórmulas empíricas que hemos obtenido, en este caso, de investigadores ya que han hecho, en este caso, pues, estudios, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo determinar, ¿sí? En este caso, la pendiente que está aquí, ¿en función de qué? En función del caudal medio anual. Aquí está, caudal medio anual. Eso sabemos cómo calcular, ¿no es cierto? Podemos calcular. Entonces, yo puedo decir que la pendiente del río está en función de esto. O sea, sin necesidad de estar tomando la cota máxima, cota mínima, lo que sea, o haciendo alguna metodología que yo calcule la pendiente media del río, yo tranquilamente, sabiendo el caudal medio anual, aplicando esa fórmula, puedo calcular la pendiente del río. Aproximar la pendiente del río en función de qué? De esta forma de line. O también de Leopold, ustedes saben, Leopold también es un estudioso bastante de la hidrología y de la hidráulica, y Goldman también. En este caso también podemos calcular de esta manera. Ustedes pueden ver, someter fórmulas empíricas. Aquí se diferencia exactamente por sus coeficientes, que serán constantes, ¿no es cierto? Y estas otras constantes, como en este caso los exponentes, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera podemos calcular lo que es en este caso la pendiente media del cauce, ¿sí? Y en función de eso ya podemos decir, depende, podemos ir un poco asemejando qué tipo de río podría ser en este caso, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos fórmulas podemos utilizar. Ahora también si yo quiero, pues, saber en este caso, el caudal medio, pues, si conozco la pendiente, puedo saber aproximadamente despejando el caudal medio anual, cuál sería el caudal medio anual que tiene el río, ¿sí? Entonces, esto es la ecología, ¿no? Que ya podemos nosotros calcular. Sí, entonces vamos a ver. La formación de ríos trenzados se debe a la formación de qué? De barras por depósito de sedimentos. Eso ya se vio, pues al final está esto en negrillas. Pues por supuesto, se dan los trenzados por depósito de sedimentos, van depositando sedimentos, y especialmente por la pendiente es que esos sedimentos no son acarreados hacia aguas abajo y son depositados, ¿no es cierto? Entonces por eso aquí tenemos incluso la pendiente, ¿sí? Asociados a diferentes pendientes, exactamente. Miren ustedes, aquí dice eso, ¿no? Ya, también dice que el trenzado del río puede deberse a depósitos de sedimentos durante avenidas grandes. Eso ya les expliqué. Vienen avenidas, ¿qué son avenidas? Ya sabes que son avenidas, ¿no es cierto? Avenidas no son más que crecidas del río, ¿no es cierto? Son crecidas. O caudales pico, también llamamos hidrología, ¿no es cierto? Lo mismo que hidrología hablamos, aquí se sabe lo mismo. Que tiene material dando origen a las barras y que en este caso, en esa parte, ¿qué hace? Ustedes conocen el Napo, ¿no es cierto? Yo también conozco el Napo. Gracias a Dios he trabajado bastante en el río Napo, he hecho algunos estudios, ¿no es cierto? Y pues por lo general el río Napo hasta bueno, yo soy un poco más serrano, desde pronto conozco mucho el oriente, entonces uno cree que de pronto cuando está uno navegando en el Napo y aparece un tributario, ¿no? Parece, digo, ¿qué río será? Y continuamos navegando por ese brazo del río, sucede que llegamos al mismo Napo. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, digamos, la parte central del río está que grandes depósitos de sedimentos y, por supuesto, pues unos islotes y con vegetación, ¿sí? Inclusive, ustedes han de ver que hay mucha gente que está viviendo en estas, ¿sí? Y que en las últimas crecidas nuevamente están terminando esas cosas, ¿sí? Entonces utilizan, por ejemplo, ahí utilizan para sembríos en la parte, algunos islotes de estos, y yo incluso vi una vivienda, ¿no? Y la última crecida que se dio, pues yo vi que estaba exactamente erosionado y estaba por poco a poco desapareciendo de esos. Entonces, cada crecida hay depósitos y también que hay acarreo de sedimentos y eliminación, en este caso, de esos depósitos de material, sí, de sedimentos. Bueno, entonces con esto, pues ustedes lo conocen, este tema lo viven, ¿no? Somos del Oriente, viven muchas cosas. Entonces, un ejemplo típico es de los ríos Napo, el Guaguarico, ¿no es cierto? Que conocemos. Y aquí tenemos justo una fotografía que ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Aquí tenemos del Oriente, aquí tenemos en cambio de bajada del Google de otros
tipos que yo he bajado de acá, en este caso. Bien, entonces aquí podemos observar ríos con meandros. Estos son los meandros, si ustedes pueden ver, ¿sí? Miren ustedes, entonces, eso se da, esos son depósitos de materiales que se ha dado, ¿no es cierto? Pero no hay que descartar que el río alguna vez puede venir así, ¿sí? O puede venir así. Entonces, toda esta área no podemos ubicar nada, ¿sí? Toda esta área. Sí, por supuesto, en época seca, pues en época de bajas lluvias, entonces son estas. Y además se observa cantidad de sedimentos que implica que la cuenca alta debe estar erosionada totalmente. Y esos sedimentos igual irán depositando, ¿sí? Entonces podemos observar, por ejemplo, aquí, ¿qué está aquí? Aquí está el depósito de sedimentos. Que va depositando acá sedimentos, igual depositan sedimentos, y todo, ¿sí? Y acá, pequeños islotes que se va dando. Entonces acá erosiona, o sea, aquí trae el sedimento, deposita aquí y luego erosiona acá y viene el río para acá. Y así va. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué dice? Un río con meandro sinuoso. Entonces, aquí va sinuoso, que es la gráfica del seno, ¿no es cierto? Sinuoso es aquel en que la geometría se presenta en forma de curvas consecutivas. Ahí está, curvas consecutivas, ¿no es cierto? Las formas de tamaño de los meandros se debe al origen de la evolución durante el tiempo que están asociadas al material de margen. Por supuesto, ¿no? Material. Y aquí podemos ver que prácticamente es una llanura, ¿no? No hay mucha pendiente, entonces se da opción esta. Y acá está, pues, algún río en este caso, que es en Estados Unidos, el río San Diego. Miren ustedes que tenemos. ¿Sí? Entonces aquí a veces es una zona bastante plana en donde no sabemos prácticamente dónde es el río. O sea, se observa por acá, se observa por acá y al final, pues, todo eso. Entonces, estas son en este caso lo que son ríos con meandros. No sé si tienen algún comentario tal vez de ahí, muchachos. Ya. Aquí tenemos en este caso algunos tipos de gráficos que vamos a explicar. Entonces aquí vamos a este caso, clasificación de ríos de acuerdo a su geometría. ¿Sí? Saben que es la geometría del cauce, ¿no es cierto? Entonces aquí hablamos de este caso. Este es un río recto, si podemos observar ¿sí? En este caso, más una modificación que puede darse en este caso. ¿Cuál fue la modificación? Pues una modificación natural, una con modificación artificial. En este caso, se da ese tipo de río. ¿Sí? Acá. Simplemente. ¿Sí? Entonces, aquí dice sobre su geometría. Entonces, un río recto, en este caso, pues, estamos observando, y más una modificación natural o artificial que habíamos dicho anteriormente, nos da ese tipo de río, que es un río, en este caso, trenzado. ¿Sí? Perdón, sinusoidal es este, ¿no? Es el sinusoidal, y este sería un río trenzado ya en cuestión fotografía. Entonces, miren ustedes, si todo eso observamos el río prácticamente va todo esto, ¿sí? Y el río irá todo esto de acá, ¿sí? Entonces, este es el área que yo llamo el área de divagación del cauce. Entonces aquí este río, aquí no le podemos quitar nada de territorio porque eso es de él y punto, ¿no? Estamos en una época seca, de pronto esto pues comenzará a crear vegetación y el río va por acá. ¿Y cuánto vamos a creer que nosotros podemos hacer algún tipo de obra o sembrar o urbanizar acá sin saber esta historieta del río, ¿no? Toda esta parte. Entonces vamos a fracasar con nuestras, en este caso, con nuestras obras, ¿no es cierto? Entonces para eso necesitamos hacer estos tipos de estudios. Continuamos. Acá tenemos ya unos gráficos en este caso, eh, cuando podemos determinar en este caso lo que es un río trenzado, ¿no es cierto? O sinuoso, de caso, ¿sí? De acuerdo a gráficas que justamente trabajamos con lo que es los gráficos en este caso conforme al LAN. ¿Se acuerdan la forma del LAN que nos daba que la pendiente está en función de qué? De un coeficiente, en este caso, con una constante multiplicada por el caudal elevado a un coeficiente tal, ¿no es cierto? Entonces acá ya tenemos en este caso, miren ustedes, aquí tenemos la pendiente y aquí tenemos el caudal. Aquí hay dos opciones, cualquier fórmula, ¿no? Si yo conozco el caudal, yo puedo ver y, digamos, llegar hasta donde la forma de LAN